Buen día, mi nombre es Carol Daniela Rodríguez Albarracín, soy estudiante de Tecnología y Radiología en Imágenes Diagnósticas. En el curso de Radiobiología y Radioprotección me enfoqué sobre la protección radiológica en los tecnólogos, especialmente en las embarazadas, ya que el embarazo no es una excusa o una limitación para no trabajar y no ejercerlo, es más de tomar algunas recomendaciones antes de ir a laborar. Algunas recomendaciones fundamentales que son importantes es una vez tú te enteres de que estás en estado de gestación, debes informar a tu empleador lo antes posible, ya que el oficial de protección radiológica debe evaluar si en el cargo que estás puedes cumplir con las limitaciones de dosis que va a requerir el feto o si necesariamente requiere un ajuste de funciones o un ajuste en el cargo en el que te encuentras. Durante el embarazo siempre vas a tener una limitación de dosis, ya que el feto solo puede recibir un MSB durante todo el periodo de gestación. No puede superar esto, ya que puede traer algunas malformaciones o otros efectos secundarios. Debemos llevar un control de área de optimización como el uso estricto de delantales plomados, especialmente en las embarazadas. En algunos casos ponen doble dosímetro, tanto personal como uno segundo encima de la bata para llevar más controlado la cantidad de dosis que recibe el feto. Reducir al mínimo la estancia en la sala mientras se emite la radiación. Aumentar la distancia respecto al tubo de rayos X y al paciente. Como les comentaba, se proporciona un segundo dosímetro abdominal, que se coloca debajo del delantal para estimar la dosis real que llega al feto. Y lecturas de este dosímetro deben revisarse mensualmente para asegurar que no hayan desviaciones de la planificación inicial. Algunos riesgos, como les comentaba, o algunas etapas del desarrollo es que en la preimplantación el riesgo de muerte del embrión o el desarrollo normal pueden ser uno de estos riesgos, el riesgo de muerte del feto. De 2 a 8 semanas, el mayor riesgo es la malformación congénita si superan las dosis del feto. Y en la etapa fetal, en la semana 8 a término, que es ya cuando estás para dar a luz, el riesgo de retraso mental y el aumento del riesgo de cáncer infantil puede ser un efecto de las dosis altas. Algunos elementos de protección radiológica más enfocados sobre los tecnólogos en general es el delantal plomado, que es la bata que puedes observar ahí en la imagen. Esa siempre debe cubrir desde el cuello hasta las rodillas, evitando que quede bien ajustada. El protector de tiroides, que debe quedar ajustado al cuello sin dejar ningún espacio libre, cubriendo la glándula tiroides. Las gafas plomadas, que estas deben tener protección lateral y un ajuste ergonómico para evitar que la radiación también entre por los costados. El dosímetro personal, como les comentaba, es como el que mide las dosis que llegan a tu cuerpo y se recomienda usar dos. Uno debajo del delantal y uno sobre el delantal a nivel del cuello para saber y llevar un control de las dosis recibidas por el personal de la salud. Y los guantes plomados, que solo se usan si las manos van a estar cerca de las primarias, si vamos a estar cerca de donde se va a tomar el rayos X. De lo contrario, no es tan necesario, pero sí muy recomendado. Buenas noches para todos, me presento, soy el estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas Brandon Antonio Castaño Meneses. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Abierta a Distancias con relación a la actividad número 4 de la materia Radiobiología y Radioprotección. Me corresponde dar sobre el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el primer punto nos habla que como objetivo de la radiación
objetivo de la protección radiobiológica, tenemos que la protección radiológica tiene como finalidad prevenir, disminuir los efectos nocivos producidos por las radiaciones ionizantes en los trabajadores públicos, usuarios y el medio ambiente. Sus objetivos principales son justificación, optimización y limitación de dosis. Una justificación toda práctica que implique exposición a radiación debe generar un beneficio mayor que el posible riesgo producido. En la optimización nos habla que consiste en mantener la dosis de radiación tan bajas como sea posible. ¿Sí? Razonablemente, principio del ARA, utilizando medidas de protección adecuadas como blindaje, distancias y reducción del tiempo de la exposición. Limitación de la dosis busca garantizar que ningún trabajador ocupante expuesto, usuario público, reciba dosis superiores a las que debe recibir. En los organismos internacionales, nacionales de protección radiológica y organismos internacionales, tenemos como la Comisión Internacional de la Protección Radiológica establece recomendaciones sobre el límite de dosis y protección radiológica. Imagino que eso consiste como en un protocolo o el paso a paso o de acuerdo a las posiciones. Organismo Internacional de Energía Atómica promueve el uso seguro de energía nuclear pública y normas internacionales de seguridad radiológica. Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones anatómicas, donde evalúa los efectos biológicos de la radiación ionizante. Bueno, tenemos varios tipos de exposición a la radiación. Tenemos la exposición ocupacional, que nos habla que es la radiación recibida por trabajadores que laboran en una fuente ionizantes como tecnólogos en radiología y médicos radiólogos. Tenemos la exposición del público, que corresponde a la radiación que puede producir en cualquier persona que no sea trabajador ocupacional expuesto ni paciente. Y tenemos obviamente la exposición médica, ¿sí? Es la exposición que recibe el paciente durante el procedimiento del diagnóstico o alguna terapia. Nos habla de los límites de dosis anual equivalente por exposición ocupacional. Tenemos un órgano o tipo de dosis efectiva ocupacional. Tenemos máximo en un solo año, cristalino, piel y extremidades en manos y pies. Tenemos la resolución 181.434, donde nos habla de miliamperaje promedio entre 5 años. Tenemos la ICRP del 2007, donde nos habla de unas recomendaciones, y las normas GCR, en su parte 3 de la OIA. Importante, los límites de dosis están diseñados para prevenir efectos determínicos y reducir el riesgo estocatóicos o niveles aceptables. En el punto número 5 tenemos zona controlada y zona supervisada, ¿sí? Es la clasificación del área que permite aplicar medidas de protección radiológica acordes a nivel de riesgo de exposición. Zona controlada es el área donde existe mayor riesgo de exposición de radiación ionizante y se requieren medidas estrictas de protección radiológica, control de acceso y uso obligatorio de elementos de protección personal. Sí, tenemos algunas señalizaciones como un candado que nos habla del acceso restringido, o donde nos aparece el dosímetro, donde nos habla del uso obligatorio del dosímetro. Tenemos la señalización amarilla de alerta, donde nos habla de señalización radiológica, nos habla del ojito, que nos concierne o nos indica que hay vigilancia permanente, y las barritas, que nos habla de mayor probabilidad de exposición significativa. Ejemplo, sala de tomografía computarizada o medicina nuclear. Tenemos también una zona controlada o una zona supervisada. Una zona supervisada es un área donde existe exposición y radiación, pero en niveles menores, por lo que las medidas de control son menos estrictas. ¿Sí? Tenemos como sus características de esos lugares: vigilancia periódica, menor riesgo radiológica. Nos habla también de la señalización de no siempre se requiere biometría individual y
señalización preventiva con el signo de interrogación, ejemplo, pasillos cercanos al servicio de radiología. Eso sería mi intervención que corresponde a la actividad número 4. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Carlos Cordón Ortiz. En la tarea de radioprotección, la tarea número 4, vamos a hablar un poco de los pilares fundamentales para una buena protección. Tenemos 3 principios básicos que debemos siempre tener en cuenta a la hora de realizar nuestros exámenes diagnósticos. El primero es justificación. Esto quiere decir que el beneficio que vaya a brindar el estudio o el diagnóstico debe justificar la radiación que se va a adquirir en el procedimiento. Debe ser superior y debe de verdad dar con un diagnóstico que pueda ayudar al mejoramiento de la salud del paciente. En el segundo principio tenemos el principio de optimización. Este consiste básicamente en disminuir al mínimo cualquier calibración o energía razonablemente posible, porque igual si la disminuimos mucho también podemos dañar nuestra imagen final, pero se debe realizar la imagen con la menor energía posible para evitar daños estocásticos o daños inmediatos. Y por último está el principio de limitación, que consiste en siempre utilizar equipos de protección personal, como gafas plomadas, cuelleras plomadas, chalecos plomados, o en caso de las gónadas, protectores plomados. Y siempre calcular, siempre estar midiendo, siempre estar pendiente de la radiación que vamos adquiriendo para no exceder los límites permisibles por la OMS o por la institución. Por ejemplo, en el caso del cristalino, que es una parte blanda de nuestro cuerpo, que es muy sensible a la radiación ionizante, por lo cual se pueden presentar cataratas o pérdida de visión si se expone indebidamente. Siempre debe hacerse la menos cantidad de radiografías o la menos energía utilizada en estos estudios para evitar estos daños. También se puede utilizar tomografías cambiando el ángulo del gantry para evitar la órbita ocular y utilizar preferiblemente secuencias helicoidales que son mucho más rápidas de realizar. En radiología intervencionista, procurar siempre irradiar o apuntar el colimador en la parte que se va a estudiar. En caso de que el ojo no se interponga en la parte que se va a estudiar, se puede poner una protección plomada. Se debe utilizar también un fluoroscopio por impulsos y cambiar el ángulo del rayo para proteger el ojo. Siempre proteger el cristalino, ya que estas partes son muy sensibles a la radiación. Bueno, sabiendo estas cosas, nos hacemos una pregunta. En los niños o en los adultos se pueden realizar varios estudios en un mismo día. Técnicamente sí se pueden realizar. Esto también depende de la permisión de la institución en la que se vayan a hacer. Pero porque son exámenes, por ejemplo el TAC, que utilizan muy poca radiación. Sin embargo, con estos estudios también es muy importante valorar la función renal, ya que los contrastes que se utilizan son un poco difíciles de digerir por el organismo, y si hay una falla renal, pues esto sería un causal de un daño colateral para el paciente en vez de ayudarlo con el diagnóstico. Si estamos acompañando a nuestro niño o ayudándolo en la toma de los exámenes, es indispensable que la persona que lo esté acompañando o lo esté sosteniendo esté debidamente protegido con bloqueos plomados para evitar daños estocásticos o daños inmediatos, que son los mismos daños deterministas. Siempre, por lo general, proteger los órganos blandos como los ojos y en especial también las gónadas para prevenir esterilidad. En el caso de los niños, al estar su cuerpo hasta ahora en regeneración, en formación, son de 2 a 4 veces más sensibles a las radiaciones ionizantes que los adultos. Por eso en ellos siempre es indispensable
primordial utilizar la mínima cantidad posible de energía ionizante para realizar estos exámenes. Como dato importante, la distancia del foco o del rayo incidente siempre debe ser de la mayor distancia permitida, que tampoco nos vaya a dañar la imagen. Entre más distancia es más seguro, ya que es menos radiación la que se recibe. Por ejemplo, en un caso, si a 3 metros recibe 1 milisievert por hora, a solo 20 centímetros la dosis subiría a 225 milisieverts por hora. Un aumento que es ridículo para la salud para poder mantener la salud del paciente. Por eso siempre la distancia va a ser una aliada a la hora de recibir radiación, siempre teniendo en cuenta que no se vaya a dañar la imagen. Para trabajar seguros sin blindaje cerca de fuentes potentes, la distancia ideal sería de 30 metros para no superar los límites anuales. Como dato final, respecto al PET escáner, ahora también se realiza un PET escáner combinado con una tomografía. Esto para aumentar la nitidez y la eficacia del diagnóstico al final de la imagen. Por lo general, el uso de un PET es neurológico, aunque su uso más fuerte y más utilizado es para pacientes con cáncer, pacientes oncológicos. Esta tecnología híbrida de lo que hablábamos, que se une el PET con el TAC, proporciona una imagen más exacta, más nítida, que ayuda a la atenuación de la imagen, que ayuda al diagnóstico final, permitiendo ver mucho más partes y mucho más nítidas. Cuando se realizan los PET scanner es más importante siempre tener una buena protección plomada, blindajes más estrictos, ya que utiliza positrones para funcionar, y los positrones sabemos que tienen mucha más energía. La ventaja de los positrones es que se pueden bloquear fácilmente, pero debe ser muy estricta la protección, ya que en un caso no deseable, esta radiación podría causar casos estocásticos o causas deterministas, dependiendo del caso.